Muy buenos días en este muy asoleado día de miércoles. Estamos en los estudios de los miércoles. Aquí estamos. Perfecto. Hemos estado viendo si hay posibilidad de que pudiéramos otra vez tener nuestros estudios presenciales. La verdad es de que pues es un cuanto difícil, complicado el adivinar qué es lo que debemos de hacer, pero yo creo que el gobierno federal nos debe de estar diciendo pronto qué hacer. Por lo pronto estamos en los estudios de manera digital. No es lo mejor, porque la Biblia sí nos pide que nos congreguemos y tengamos comunión unos con otros. Pero con esta pandemia y la situación que en México se ha agravado un poco, ha habido muchos más casos y parece que la cosa no está tan controlada, pues seguiremos con nuestros estudios de los miércoles por digital. Realmente estoy muy contento de ver estos estudios de la gracia. Es un tema muy importante, un tema porque por gracia somos salvos. La gracia de Dios derramada sobre la persona hace que la persona quiera, busque a Cristo, se convierta, lo haga su Señor y Salvador y adquiera la vida eterna, irrevocable, incondicional, eterna. Entonces sí es un tema muy importante y hemos visto ya 6 estudios de la gracia. El último que vimos fue salvación por gracia, basado en el libro de Efesios, capítulo 2. En esta ocasión vamos a ver un estudio que se llama Justificados por gracia. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tener nuevamente la oportunidad de desplayar tu palabra, de sacar las joyas maravillosas de tu libro y que llenen poderosamente nuestra alma de un gran banquete espiritual para esta mañana. En comunión contigo, conociendo realmente tu corazón para estar más cerca de ti, Señor, y que nuestra vida se conforme a seguir paso a paso lo que tú quieres para cada uno de nosotros y pronto llegar a la vida eterna, donde pasaremos contigo los miles de millones, de billones, de siglos. Eternidad. Muchas gracias, Señor. Te pido por las personas que se están conectando, que tengamos un verdadero evento que nutra nuestra alma de gran bendición, de gran practicalidad para nuestro cristianismo diario. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí. Un momento nada más, por favor. Pido que me esperen un segundito, por favor. Bien, perdón por esta mínima interrupción. Tuve que cambiar de cachucha, puesto que no solamente soy el predicador, sino también soy el técnico que hace que toda esta transmisión se lleve a cabo, que se grabe el mensaje, tanto en audio como en video, y que después, en la tarde, se pase a la página www.cetreviño.ministries
es sin la ñ, porque pues en el idioma inglés, que es donde sale toda esta tecnología, no tienen la ñ. www.cetreviноministries.com. Ahí estarán todas estas pláticas. Inclusive esta mañana estaba yo platicando con una persona acerca de un tema específico, el tema del perdón, y le dije que se metiera a la página, que no hace sino, que será 2 o 3 meses que estuvimos estudiando el libro de Filemón, en donde Pablo le pide a Filemón que perdone a su esclavo Onésimo, que se había fugado de la casa de Filemón y había ido a Roma, donde encontró al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo regresa con esa carta muy importante acerca del perdón. Le decía que escuchara esas 3 o 4 pláticas del libro de Filemón sobre el perdón. Así es que bueno, pues tenemos guardadas todas esas joyas que hemos tenido semana tras semana durante muchos años. Quizá tenemos más de no sé cuántos, 1000, 2000 predicaciones desde el año 2000 más o menos, que empezamos a hacerlo digitalmente. Antes lo hacíamos por cassette. En fin, en esta ocasión vamos a ver el estudio Justificados por Gracia. Para ello vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí está, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Bueno, pero a ver, Carlos, creo que me estás confundiendo, porque la semana pasada estuvimos hablando de que la salvación es por gracia, y ahora me estás diciendo que la justificación es por gracia. Entonces, además, según me acuerdo yo, en el libro de Romanos 1:17, el justo por su fe vivirá. Entonces, ¿no debería ser más bien justificación por fe? ¿Somos justificados ante Dios por fe? Bueno, así fue como lo expresó Martín Lutero con el inicio de la Reforma allá en el siglo XVI. No debería ser salvación por gracia, como se discutió en el estudio anterior la semana pasada, y lo vimos claramente en los versículos de Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, entonces, ¿por qué estamos diciendo ahora justificados por gracia? Bueno, pues es lo que queremos explicar. Realmente son temas diferentes. Primero que nada, pues tenemos que definir qué es la justificación, porque también esa palabra se confunde mucho con la palabra justicia, en donde utilizamos la justicia humana. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, dice el versículo de Mateo 5. Y muchas personas han tomado ese versículo pretendiendo decir que se está hablando de justicia humana, que sea más justo aquí en la tierra todo, y por lo tanto bienaventurados aquellos que tienen sed y hambre de justicia, pero no es de lo que se está hablando.
realmente se está hablando de justicia ante Dios, se está hablando de ser justo ante Dios, se está hablando de justificación. Justificación es el acto soberano de Dios, el cual como juez declara al pecador justo en cuanto a su justicia divina. Es como si tú fueras a la corte y después de un largo proceso judicial, el jurado te exenta de la culpabilidad. Yo quise usar la palabra inocente porque tú no eres inocente. Eres pecador y tus pecados te condenan. Pero sí te puede Dios borrar esos pecados justificándote, haciéndote justo ante Él. Nosotros no somos justos por nosotros mismos y ya hemos hablado mucho de eso. Realmente no podríamos nosotros llegar a la justicia de Dios, pero ni cerca. Nuestro pecado no lo impide. Pero en base a la muerte del Señor Jesucristo, sí podemos llegar a ser justos ante Dios, borrándonos Él todos nuestros pecados, basándose en el sacrificio de Cristo en la cruz. Él toma nuestros pecados, nosotros tomamos su justicia perfecta por gracia. Hay un intercambio entre Cristo y nosotros. Él en la cruz llevó nuestras iniquidades y nuestros pecados. Y nosotros recibimos a cambio su justicia divina, su perfección ante Dios. Esta gracia de este intercambio que Dios permite para con nosotros es recibida a través de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el canal que me hace que yo sea justo ante Dios. Es un trabajo realmente exclusivo de Dios. También hemos hablado de ese tema en estos versículos de la gracia. Dios selecciona desde antes de la fundación del mundo a aquellas personas que serán salvas, según su muy soberana voluntad. Y nos justifica ante Él mismo, a pesar de nosotros ser pecadores, al tomar nosotros el sacrificio de la cruz para nuestra vida, para con nosotros mismos. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Efesios, vamos al libro de Efesios, capítulo 1, que es lo que ya vimos en estudios pasados. Versículo 4. Dice así: según nos escogió en Él, en Dios, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Soberanamente Dios escribió el libro de la vida antes de la fundación del mundo, con todos los nombres de aquellos que estarían en el cielo con Él por toda la eternidad, a pesar de que nosotros no existíamos. Yo vine a este mundo en el siglo XX, pero mi nombre ya estaba escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y dentro de esta vida que yo he tenido desde mi inicio, nacimiento en el siglo XX, en un momento determinado, Dios ejecutó esa soberana voluntad y me hizo venir a Cristo, que fue el 28 de febrero de 1977.
Yo no estaba buscando a Dios, yo no veía a Dios como la solución a los grandes problemas que yo estaba teniendo, pero fue Él el que mandó personas, el que me transformó internamente para aceptar el mensaje y hacerlo mío. Yo recibí a Cristo el 28 de febrero de 1977, predestinado antes de los siglos, antes de la fundación del mundo. Ahora, entonces, la salvación es por fe, una fe que Él puso en mi corazón. Y a través de ese canal yo tuve la salvación. Yo tengo la salvación porque además es irrevocable. No me la quita nadie. Dios no me la va a quitar, yo mismo tampoco la voy a quitar. Yo tengo mi boleto al cielo y es una seguridad maravillosa el saber que un día dejaremos este valle de lágrimas con tanto sufrimiento y tantos líos que hay y nos iremos al cielo en donde no habrá más muerte, no habrá más lágrimas, no habrá más dolor. Estaremos en la presencia de Dios por toda la eternidad. Bueno, eso es la salvación, pero estamos hablando ahora de la justificación. Y para eso estamos en este capítulo 3 de Romanos, en donde, curiosamente, en un libro altamente teológico, doctrina cristiana en serio, profunda, el libro de Romanos. En este libro de Romanos se menciona la palabra gracia una sola vez. Y lo hace en el punto más importante, porque el capítulo 1, 2 y 3 de Romanos habla de la culpabilidad del hombre. El hombre es culpable ante Dios. El hombre no tiene más que condenación eterna. No podría llegar al cielo nunca. Y de eso habla esos capítulos de Romanos 1, 2 y 3. Dice Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es la conclusión de esos capítulos 1, 2 y 3, en donde se dice certeramente, sin lugar a dudas, que el hombre es culpable ante Dios. Pero, empezando a partir del versículo 21, viene la solución. Pero ahora, todas mayúsculas, P-E-R-O, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia, fíjate, van 2 veces que habla de justificación. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para qué? Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados otra vez, justicia, gratuitamente, no hay pago, es gratis, por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa palabra gracia la tenemos por todos lados y ahora está vinculada con la justificación del hombre. Y otra vez, justificación es el acto soberano de Dios en el cual como juez declara al pecador justo en cuanto a la justicia divina. Muy bien.
La palabra gracia, decimos que en el libro de Romanos aparece una sola vez, que es en este versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y no aparece más. Es más, en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, la palabra gracia no se menciona. En el libro de Lucas, otro de los evangelios, la palabra gracia se menciona una sola vez. Y en el libro de Juan, que es el libro más cerca de definir a Cristo como Dios, la palabra gracia se menciona solamente 3 veces. Pero bueno, estos pasajes, estos libros del Evangelio, no son libros de profunda doctrina cristiana. Aquí se menciona cómo viene la salvación, pero primero, antes de venir la salvación, nos quiere decir Dios de nuestra necesidad de salvación, porque la salvación vendrá una vez que nosotros vemos que necesitamos algo para resolver el problema terrible que traemos del pecado. Bien, estos versículos de Romanos están colocados en un lugar estratégico después de la disertación que Pablo hace aquí en Romanos de la culpabilidad del hombre. ¿Eres tú culpable? Y la respuesta después de leer Romanos, pues la verdad está bastante claro que yo soy terrible. Yo no entro al cielo nunca, no lo merezco. Pero aquí es donde entra la gracia de Dios, que no mereciendo entrar al cielo, si entramos al cielo, porque Él resuelve el problema en Cristo Jesús. Es más, un poquito más adelante, aquí en Romanos, capítulo 5, en el versículo 8, que dice así, bueno, desde el 6, Romanos, capítulo 5, versículo 6, porque Cristo, espérame tantito, cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es. Entonces lo primero que el hombre necesita es reconocer que está muy mal. Si yo no reconozco que estoy mal, no tengo de qué ser salvado. Yo no necesito ninguna salvación, estoy perfectamente bien. Es cuando nosotros reconocemos la culpabilidad que tenemos ante Dios, que entonces la palabra salvación, la palabra justificación, toman un prominente lugar en nuestra vida. ¿Tú te acuerdas, aquellos de ustedes que han leído, cuando menos en caricatura, el libro de El progreso del peregrino? Peregrino está en la ciudad de destrucción, en donde pues todo es alegre, todo es fiesta, realmente no hay ningún problema, aunque hay muchos, es la ciudad de destrucción, pero peregrino trae una carga tremenda en su espalda y él dice, ¿qué voy a hacer para quitarme esta carga? La ira de Dios está sobre mí. ¿Cómo es que tienes esa carga? Yo esa carga la llegué a entender a través de este libro. Él estaba cargando la Biblia y él se sentía muy mal porque quería resolver el problema de quitarse esa carga tremenda. El hombre tiene un vacío tremendo en su vida, lo trata de apagar con muchas distracciones de este mundo, pero no lo resuelve, ahí está. Y algunos tarde o temprano dicen, no,
yo tengo que resolverlo y sé que la manera de resolver el vacío de mi vida es yendo a Dios. Es un hueco muy grande lo que yo traigo y solamente Dios lo puede llenar. Y es ahí cuando somos justificados ante Dios. La palabra justificación viene de las palabras justus, que quiere decir justicia, y facia, con C de Carlos, o hacer justicia. Etimológicamente sería hacer justicia, pero va más allá en la Biblia. El significado correcto es obtener un lugar de justicia ante la ley. Un lugar que yo no podría obtener por mis propios esfuerzos. Esto solo es por lo que Cristo hizo en la cruz a mi favor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así es. La cuenta pendiente que yo tenía con Dios, una cuenta inmensa que jamás la podría yo llegar a pagar, se paga en el sacrificio de la cruz y la persona está ahora bien ante la ley, porque ya no hay deuda de una cuenta que antes era inmensa y que ahora está borrada. ¿Ok? Así es. O dicho de otra manera, el juez condena al criminal, pero esto no lo hace criminal. La justificación no me quita a mí el ser pecador. Yo sigo siendo pecador, pero sí me pone bien ante la ley de Dios, porque ya no hay pago pendiente. Y ya no hay pago pendiente de lo que hice yo hace tiempo. Ya no hay pago pendiente de lo que estoy haciendo ahora. Ya no hay pago pendiente de lo que yo haré en el futuro. Porque el pago que Dios hace a mi favor en el sacrificio de la cruz es total, es completo. No creas tú que me da un pedacito nada más para que yo siga teniendo otra deuda. Él paga todo. Los pecados presentes, pasados y futuros. Ya no hay más condenación para mí. Romanos capítulo 8 en el versículo 1. Romanos capítulo 8 en el versículo 1. Déjame ver, aquí estamos en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Ya se acabó el juicio y yo fui exento o eximido de la culpabilidad que yo tenía al hacerse el pago correspondiente. La justificación inclusive es más que esto, ya que es una transacción de dos partes, como ya lo dijimos. Nuestros pecados son puestos sobre Cristo. Y Él es castigado severamente por esos pecados. Y por otro lado, su justicia perfecta, su posición perfecta ante Dios es puesta sobre nosotros para estar justos, justificados ante Dios. Mis pecados
La justicia de Dios. Intercambio. Yo recibo la justicia de Dios, Él recibe mis pecados. Y por eso puedo entrar al cielo, porque ya no tengo pecados que pagar. Todos fueron pagados en la cruz. Cristo dijo en la cruz: consumado es. Todo está pagado. Qué maravilloso que nosotros seamos totalmente justificados ante Dios, a pesar de que somos pecadores. Es muy importante recalcar que no hay cambio en nuestra naturaleza humana. Somos pecadores, seguiremos pecando, aunque claro, con una muy importante diferencia. El pecado no es un hábito en mi vida, sino que es algo en lo que accidentalmente caigo. El cristiano se cae, pero se levanta. El no cristiano vive caído. Muy diferente, muy diferente. Además, el pecado me duele y tengo que ir a Dios y confesarlo y decir: Dios, realmente tienes que ayudarme. Mira, tengo esto y tengo esto, esta debilidad. Te pido perdón. Dame el poder de tu gracia para tener victoria completa sobre esta situación. Ese es el cristiano. El no cristiano no sabe, no se duele, no entiende, y el pecado realmente se enseñorea de él totalmente. Lo tiene cautivo, lo tiene prisionero. Ni siquiera se da cuenta de cuán prisionero está. Así es. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 23 y 24. Vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 22, 23 y 24. Primera de Pedro, capítulo 2, 23 y 24. Quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué maravilloso lo que Dios hizo a favor de nosotros. Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, en el versículo 4, Isaías capítulo 53, versículos 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Maravilloso que la cuenta esté pagada y yo sea justificado por la gracia de Dios. Fue Él el que diseñó cómo se pagaría mi cuenta, una cuenta que jamás podría yo pagar. Él la diseñó, Él la ejecutó.
Él mandó a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él pagó por mis pecados. Entonces tenemos condenación por un lado, justificación por el otro lado. Romanos capítulo 4 en el versículo 6. Bueno, realmente yo me acuerdo cuando yo empecé a leer la Biblia, me dijeron que yo empezara a leer la Biblia no en la página 1, Génesis, porque pronto estaría yo muy confundido. Me dijeron que me fuera al Evangelio de Juan. Y ahí empecé a leer la Biblia, inclusive me dijeron que lo leyera 2 o 3 veces, el Evangelio de Juan solamente. Habiendo leído el Evangelio de Juan, entonces sí me fui a el libro de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Y de una manera sistemática leí todo el Nuevo Testamento, 3, 4, 5 capítulos diarios, dejando una marca para el día siguiente, empezar ahí con los otros 4 o 5 capítulos siguientes y leer todo el Nuevo Testamento. Así leí Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y llegué al libro de Romanos. Cómo me gustó el libro de Romanos. Inclusive es un desafío para el intelecto también, porque es un libro profundo, es un libro de alta doctrina cristiana. Tanto me gustó que hice algo diferente. Al terminar de leer el libro de Romanos, lo volví a leer de nuevo, me regresé a leer de nuevo el libro de Romanos. Precioso libro. Y dice aquí en Romanos capítulo 4, en el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado aquel que recibe la justicia de Dios gratuitamente. Aquí mismo en Romanos, en el versículo 11, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les fuese contada por justicia. Abraham no era cristiano, no era ni judío tampoco, cuando se encontró a Dios allá en el capítulo 15 de Génesis. Y Dios hizo un pacto con Abraham y dice, y creyó Abraham y le fue contado por justicia, por justificación. Y estos versículos lo vuelven a recalcar, inclusive Romanos capítulo 4, versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada por justicia? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Siendo ya judío o todavía no siendo judío? Porque llegó a ser judío a la edad de 60, 70 años, no antes. Dice aquí, recibió la circuncisión como señal de que algo había pasado, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, antes de conocer personalmente a Dios, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Podemos pues entonces concluir algo muy importante: la fuente de nuestra justificación es por gracia.
Abraham fue llamado de Ur de Caldea para salir de Ur de Caldea a la tierra que Dios le tenía destinada para él. Y de ti vendrá una gran multitud. Fue el primer judío, un pueblo que él eligió y que empezó con Abraham. Eso lo vemos en Génesis capítulo 12. Y Abraham obedeció, dejó Ur de Caldea y con su mujer se fue a esta tierra que estaba a 800, 1000 kilómetros de distancia de Ur de Caldea, y que en esos tiempos el viajar pues era muy penoso. Él sencillamente obedeció. Es más, Dios ni siquiera le dijo a dónde iría, sino que se pusiera a caminar. Y él llegó, y en el capítulo 15 Dios hace el pacto con Abraham. Lo podemos ver ahí en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, que dice así. Déjame ver. Un momento. Capítulo 15 de Génesis. Génesis capítulo 15 en el versículo 5. Lo llevó fuera, Dios llevó fuera a Abraham y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y dice un poquito más adelante en Génesis 15, 17, sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, una antorcha de fuego que pasaba entre los 2 animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande de río Éufrates. Era la manera como se firmaban los contratos. Animales muertos, mitad de un lado, mitad del otro, y uno contratante pasaba por entre esos muertos, y después el otro hacía lo mismo, y era el pacto que tenían del contrato que estaban celebrando. Pero aquí, en el capítulo 15 de Génesis, solo Dios firma de un lado, solo Dios firma del otro lado. El pacto de Dios con Abraham. Creyó Abraham y le fue contado por justicia, por justificación. Y nos vamos después a Gálatas en el capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Y déjame ver, dice aquí, capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 16. A Abraham fueron hechas estas promesas: a su simiente.
No dice a las simientes como si hubiera de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Permíteme tantito, un poquito antes, aquí en Génesis. Versículo Gálatas capítulo 3, versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Creemos y nuestra fe nos es contada por justicia. Y esa creencia, esa fe también la da Dios. Es el canal por el cual camina la gracia de Dios para con nosotros. Y somos pues justificados por la gracia de Dios. El trabajo de Cristo en la cruz. Romanos capítulo 3, lo acabamos de decir antes, pero ahora es el 24 y el 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como pago, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así es. Entonces, maravillosamente, tenemos que somos justificados ante Dios por la gracia de Dios, a través del canal de la fe que Él mismo provee para con nosotros. Y aquí en estos versículos de Romanos 3, a partir del 21, la palabra fe sí aparece 8 veces, porque es el canal para recibir la gracia de Dios. Justificados, justos ante Dios. No hay más cuenta para con Dios. No debo nada. Mi cuenta está en 0. Cristo borró la cuenta terrible que yo tenía para con Dios. Y por lo tanto, no teniendo cuenta, soy justificado. Y si justificado, seré glorificado con Dios por toda la eternidad en su presencia en el cielo. Qué maravillosos estudios de la gracia que nos dan mucha seguridad a pesar de las cosas que estén pasando, que te estén pasando personal, de salud, financiera, relaciones humanas, problemas varios, angustias, temores, todo eso queda atrás. Mas tengo presente que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 18. Tremendo. Las aflicciones del tiempo presente son nada comparado con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Una gloria que Dios me está dando gratis, que no la merezco, inclusive que yo ni la pedía, estaba totalmente perdido. Él me ha dado todo esto y el futuro es glorioso. Y solamente esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo para canjear nuestro boleto al cielo que ya tenemos todos los cristianos, todos los que tienen a Cristo como el Salvador y dueño de su vida. Justificados ante Dios por la gracia de Él. Bueno, y este canal que es la fe, este canal por el cual camina la gracia de Dios hacia mí, bueno, esta fe tiene 3 partes. Contenido. El contenido es el conocimiento de la verdad del Evangelio.
Se me presenta, me dicen qué es, me dicen que por gracia soy salvos por medio de la fe. Necesito conocer el Evangelio de Dios, habiendo reconocido que soy un gran pecador. Es el primero. Creencia, número 2. Necesito ese conocimiento y luego apropiármelo. Porque conocimiento no apropiado, ¿para qué quiero la medicina si nunca la tomo? No, me la tengo que tomar. Creencia, ese conocimiento, apropiármelo. Y 3, compromiso. Necesito hacer un compromiso con Dios, que creo esa verdad y que seguiré a Cristo como el Señor y dueño de mi vida. Así es. Dice la palabra de Dios que Dios se agrada porque por nuestra fe agradamos a Dios. Hebreos 11:6. La gracia de Dios derramada sobre mí por el canal de la fe me trae justificación ante Dios. Qué maravilloso. Ahora, ¿por qué dices tú? Mucha gente pues está tan perdida, tan lejos, que ni siquiera se dan cuenta que perdidos están. Así de perdidos están. Bueno, porque hay una cosa muy importante que el hombre tiene que reconocer. Se llama convicción de pecado. El mundo ha bajado los estándares de Dios tanto que ahora es normal el pecado. No está tan mal, no hay ningún problema. Dios es muy bueno, Él perdona todo. Pero los estándares de Dios no se bajan. Él demanda perfección que yo no tengo. Por eso necesito a Cristo. Él me hace que yo reconozca mi pecado con una palabra tremenda que se llama culpa. Yo me siento culpable. Yo sé que yo estoy mal. Y a pesar de las distracciones que yo tengo, que hay muchas en este mundo, mi culpa sigue, no la puedo totalmente enterrar. Ahí está, ahí está. Y entonces viene después alguien que me avisa que hay una mejor vida, que yo puedo quitar esa culpa, que Dios quiere que yo tenga una vida diferente. Eso se llama convicción de pecado. Y es muy difícil porque la mayoría de la gente no llega ni siquiera a ese punto. Es el primer punto para tener la salvación y para ser justificado ante Dios. Necesito reconocer que estoy mal. ¿Cuánta gente que está enferma nunca va al doctor? ¿Por qué? Porque no piensa que está enferma y está gravemente enferma. Y el primer paso para tener sanidad es reconocer tu enfermedad. El segundo paso es ir al doctor y tomar la medicina, pero el primer paso es vital. Se llama convicción de pecado. Reconocer que estoy mal. Ir a Cristo para que Él, el doctor perfecto, me dé la medicina y me cure. Muy difícil. Este mundo precisamente apaga, borra, entierra, esconde mi necesidad de Dios. Y no hay convicción de pecado. El pecado es gravísimo, tan grave que Dios tuvo que solucionarlo matando a su propio Hijo en la cruz. Así de grave es el pecado. Pero el mundo lo ha hecho muy suavecito. No, es una cana al aire. No pasa nada. Sí pasa todo. Porque por eso hay un infierno en donde irán todos los pecadores que no han sido justificados ante Dios. Un infierno, dice la Biblia, en donde permanecerán por toda la eternidad. Ausentes de la presencia de Dios, aunque Dios estará presente en el infierno, pero con toda su ira contra el pecador. Tan fácil que es evitarlo.
solamente aceptando a Cristo en tu corazón, porque Él ya pagó por ti. Justificados por fe, tenemos paz para con nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Bueno, ¿no te gustaría a ti que estás a lo mejor escuchando, viendo este mensaje el día de hoy y tienes a lo mejor dudas de que Cristo es realmente el dueño y Señor de tu vida? Porque eso es lo que toma. Él te regala la vida eterna, justificados gratuitamente por su gracia, dice el versículo. Gratis. Pero gratis entre comillas, porque tienes que entregarle tu vida. Ya no eres tú el que manda, sino que tendrás un Señor, un amo, un dueño que se llama Cristo. Y Él te regala la vida eterna. En esta mañana yo quiero que tú reconozcas tu pecado, que tú reconozcas que tú vives para ti nada más, que a Dios lo tienes arrinconado, abandonado, totalmente rechazado, o quizá no rechazado, sino solamente como un doctor de emergencias. Cuando tengo problemas, yo voy a Dios para que, a ver si me ayuda, no sabiendo que Él no ayuda a nadie, sino quiere ser Señor de tu vida. Él quiere ser Señor de todo o no es Señor de nada. Así pues, si tú ves en tu corazón el vacío de tu vida, si tú ves la culpabilidad de tu vida sin Dios, pues es la gran oportunidad de voltear a Él y buscar perdón y buscar que Él sea el Salvador de tu vida. Realmente es fácil. Es reconocer dónde estás e ir a Cristo para que te saque de ese hoyo terrible donde estás. En esta mañana yo quiero que tú tengas un cambio total. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere entrar a tu corazón. Ábrele la puerta. Él está tocando. Pero Él quiere entrar a tu corazón y sentarse en el trono de tu vida. Allí donde tú estás sentada. Reemplazar ese traidor terrible que tú tienes, que se llama yo, y que sea Cristo el dueño de tu vida. Invítalo a tu corazón. Dile que entre. Dile que tú quieres que Él sea el Señor de tu vida. En este momento vamos a hacer pues una pequeña oración. Si tú reconoces el quebranto de tu corazón, si tú reconoces tu necesidad absoluta de cambio, de tener una relación personal ahora con Cristo, yo te motivo a que hagas esta oración conmigo. Es una oración sencilla, es una oración que puedes repetir conmigo en el silencio de tu corazón. Habla tú con Dios, yo solamente te guío. Dile que sea el dueño de tu vida. Dios, en esta mañana, yo vengo a ti con mis pecados, mi soberbia, mi egoísmo, mi yo tremendo que tengo. Vengo a pedir perdón porque tú no eres parte de mi vida. Pero yo quiero un cambio, yo quiero que tú seas el dueño de mi corazón. Que entres a mi corazón y te sientes en el trono de mi vida. Entra a mi corazón en este momento. Regálame la salvación. Tú la das gratuitamente.
y enséñame una vida abundante que tú tienes para mí. Entra en mi corazón, ahora mismo. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí allá en la cruz del Calvario. Dios, yo quiero el cielo, tú lo regalas, dámelo. Gracias por morir por mí. Quiero que eso sea mío ahora mismo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así de fácil es tener la vida eterna. Él la está regalando a todo aquel que quiere. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú hiciste esa oración conmigo, ha nacido un pequeño bebé en tu corazón. La Biblia lo llama el nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere que tú empieces ahora con Él. La vida pasada terminó. Era una vida en donde estabas solo. Ahora es con Cristo. Nueva vida. Él te enseñará un nuevo camino, una nueva visión, una nueva filosofía, un camino a la vida eterna. Te entrega un libro precioso que se llama la Biblia para que empieces a conocer ese maravilloso camino al cielo. Vida abundante aquí en la tierra con muy específicas guías para que tengas una vida maravillosa mientras llegamos allá. Pues ojalá y hayas hecho esta oración conmigo. Empieza a leer el Evangelio de Juan, que habla del gran amor de Dios para contigo. Un raudal inagotable, maravilloso. Y pues aquí estamos todos los miércoles para ir aprendiendo más de Dios. Estamos en estos estudios de la gracia, pero hay mucho. Aquí te dice cómo vivir. Aquí te dice cómo morir. Aquí te dice cómo tener una profunda comunión con Dios diariamente. La palabra de Dios, la Biblia, el alimento del alma. Bueno, con esto concluimos el estudio del día de hoy. La semana entrante, el miércoles que entra a las 11 de la mañana, a veces empiezo un poquito más tarde, 11:05, 11:10, pero tenme paciencia. Seguiremos con estos estudios de la gracia. Son muchos. Un tema maravilloso que Dios tiene para nosotros. Que tengas un magnífico día, bendecido por la semana, y aquí nos vemos el miércoles que entra. No dejes de leer la Biblia todos los días. Mínimo 3, 4 capítulos diarios. Muy importante. Dios te bendiga.